¿Bendecidos o no bendecidos? Pues estamos muy contentos. Para los que no nos conocen, mi nombre es Patricia, yo digo Tobar, porque como se pueden dar cuenta, yo no puedo pronunciar la R. Y sería Patricia Torres, pero no digo Torres, digo Tobar. Pero pues yo soy Patricia Tobar de Torres y aquí está mi esposo. Y estamos bendecidos por estar ahora compartiendo la palabra. Yo voy a decir algo breve para ya darle lugar a Rafa. Pero como ustedes pueden ver, pues ahora nos tocó a Tony y a mí compartir la alabanza. Y yo siento que este año el Señor ha empezado a hacer, ha empezado a despertar a la iglesia, ¿sí? Él ha empezado a decirnos, ya no estés en tu zona de confort, avanza, ¿sí? Y el viernes cuando me decía Toño, vas a compartir la alabanza con Tony. Como ustedes ven, yo en la alabanza estoy aquí en el rinconcito, ¿no? Casi donde no me veo, ni en la pantalla. Pero ahora me tocó estar en el centro y yo decía, Señor, o sea, una cosa es seguir a Toño, sí, mi pastor, en la guitarra, y otra cosa es decir, yo voy a estar en la guitarra, pues también guiando, ¿no? Y yo sé que muchos hemos a veces pasado a lo mejor inseguridades cuando el Señor te reta a hacer algo más, ¿no? Y dices, ay, ¿dónde me escondo? Y como que quieres sacar una excusa de decir, híjole, no puedo. Pero en este tiempo el Señor me ha marcado mucho que yo tengo que avanzar al siguiente nivel. Y desde hace como un año más o menos, mi pastora Judy me ha impulsado y me ha dicho, oye, empiézale, ya avánzale. Me ha hecho empujoncitos poco a poco en donde yo he tenido que vencer, cómo no, mis temores. Yo creo que todos tenemos de repente temores o inseguridades, no sé. ¿Sí? Y Judy me pedía compartir con las mujeres la alabanza. Igual era con la guitarra y decía, no, pero yo no puedo. O sea, tengo poco tocando mi guitarra, ¿no? Pero yo siento que el Señor me ha hecho esforzarme más de lo que he estado haciendo. Y me recordaba un versículo cuando está la historia de Josué con Moisés, ¿sí? Que ya le corresponde a Josué guiar al pueblo de Israel. Y el Señor me decía, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahora que Toño y Judy pues no están ahorita con nosotros, Él me volvió a recordar la palabra, como estuve con Toño y Judy, voy a estar contigo. Sí, y esa palabra me retumbaba y yo decía, Señor, o sea, ¿qué quieres hacer conmigo? Y yo siento que este año ha sido un año donde el Señor nos ha hablado a cada uno. El viernes estuvo la oración tan bonita, porque nos pudimos dar cuenta que nosotros dependemos totalmente del Señor, ¿sí? Que el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita que estar conectadas. Porque yo no puedo cortar mi brazo y decir, bueno, lo voy a hacer funcionar solo, ¿verdad? O yo no puedo caminar cuando mi pie está de qué lado, ¿sí? Sino que somos un cuerpo en el Señor y necesitamos estar conectados. Y el viernes nos dimos cuenta cómo el Señor, en un mismo sentir, decía César, nos dolemos todos, ¿sí? Nos duele, si alguien está pasando por una situación, nos duele, ¿sí? Si alguien a lo mejor ha dejado de venir, nos duele, ¿sí? Si alguien está pasando por una enfermedad o una situación en su casa, en su familia, en su matrimonio, yo creo que a todos nos duele, ¿verdad? Entonces este año el Señor nos ha retado a hacer eso. En mi caso ahorita es lo que el Señor me ha estado hablando, y ahorita vamos a compartirles algo que estuvimos hablando Rafa y yo en la noche, y es sobre la historia de Samuel. Ahí en sus casas empiecen a leer en Primera de Samuel desde el primer capítulo, ya saben la historia, que él tenía que separarse o destetar, ¿sí? Ana destetar a Samuel, para que Samuel empezara a cumplir el propósito por el cual Dios le llamó a Samuel, ¿sí? Y yo me he dado cuenta me comparo un poco con Samuel, porque digo yo, híjole, ya estoy un poquito así, soltándome de, quizás a lo mejor de decirlo, depender totalmente de Toño y Judy. No quiero decir, aclaro, no quiero decir que no voy a obedecer a mis pastores, al contrario, siempre debo de tener el respaldo de mis pastores, ¿sí? En toda decisión que yo tenga, ¿sí?
Pero me refiero a que cosas que a lo mejor muchos ahorita, el Señor nos ha llamado a algunos a ser maestros, a lo mejor otros a servir en la puerta, a lo mejor otros servir poniendo sillas, poniendo instrumentos, ¿sí? Pero el Señor no quiere, no nada más nos quiere ahí, sino que nos quiere más, quiere que hagamos más y avancemos más, ¿sí? Quiere que ya no estemos a lo mejor en nuestras sillas sentados, sino que ya nos levantemos, porque ahorita decía Tony, el Señor ya está cerca, ¿sí? Y se nos está acabando el tiempo en cuestión de que muchas personas, ¿sí?, están afuera necesitando conocer al Señor. Y quiero que abran ahí sus Biblias en Primera de Samuel. No voy a predicar yo, va a predicar mi esposo. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, empieza el llamado de Samuel. Y yo lo voy a leer desde el versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Y dice así: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y en el 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? Les digo, yo siento que el Señor nos ha estado hablando por su nombre, y a veces quizá no muchos no reconocemos cuando el Señor nos está hablando, ¿sí? Y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios como lo hizo Samuel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya era el tiempo en el que Elí ya tenía que hacerse a un lado para continuar Samuel, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quería ahorita introducirles. Nada más quiero compartirles otro versículo ahí en Juan. Y ya le dejo el lugar a Rafa. En Juan capítulo 10, versículo 4. Y Jesús habla sobre una parábola, la parábola del redil. Y a lo mejor muchos nos vamos a identificar aquí con esta parábola. Voy a empezar desde el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y este es el clave, el versículo 4. Dice: cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sí? Aquí, en el caso de Samuel, él no conocía la voz del Señor, por falta de experiencia quizá, o porque nunca había sido tan audible la voz de Dios en la vida de Samuel. ¿Sí? Y dice aquí, las ovejas conocen su voz. Cuando nosotros conocemos al Señor, lo reconocemos a Él, aún en la palabra, aún a través de una predicación, lo conocemos a través quizás a lo mejor de un testimonio, ¿sí? Me acuerdo que mi hija Rebeca hace días me contaba 2 sueños. Uno fue hace meses y otro fue, yo creo que el sábado. Y me decía: mamá, tengo un sueño. Y yo le decía: a ver, platícame tu sueño. Y me decía: mamá, soñé que era el fin del mundo y que había mucha guerra y que nosotros teníamos que huir y que teníamos que cuidarnos porque unos soldados nos iban a seguir. Y empezaba a platicar y me decía: pero tengo miedo. Y yo le digo: Rebeca, ¿no te has dado cuenta que a lo mejor el Señor te está hablando en un sueño y diciéndote: ten cuidado? Le digo: ya es tiempo que tú empieces a buscar al Señor.
Y ya le empezó a decir versículos donde habla la venida del Señor y que habrá persecución y todo eso. Y me dice, mamá, entonces estoy viendo el fin del mundo. Le digo, no sé, puede ser. A lo mejor Dios te está hablando que te prepares para que no tengas que pasar esas situaciones. Y luego hace poquito me dice, mamá, tuve otro sueño. De hecho, creo que fue el día de la oración más bien. Me dice, acabo de ver algo. Vi un palacio, un trono muy grande. Dice, y había un león en la punta del trono. Era de oro, todo de oro. Y este león tenía su corona, pero lo estaban sosteniendo como que unos pies, algo así. Y le digo, wow, qué padre. Le digo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que en estos tiempos nuestros hijos verán visiones y tendrán sueños. Le digo, y tú estás teniendo a lo mejor una visión de lo que es Jesús. Le digo, pero tienes que ser sensible a su voz, tienes que empezar a buscarlo, lee la Biblia. La Biblia te dice qué significa también tu sueño. Y esa es una manera que nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Y ahorita que nosotros estamos, pues los pastores están en casa, el Señor nos ha hablado de muchas maneras y nos ha dicho, prepárense iglesia, ¿sí? Prepárense porque ya es tiempo de retumbar, de avanzar, de escalar el siguiente paso, ¿no? Y eso es lo que yo les quería compartir. Amén, amén. Cuando éramos novios, ella me decía, una cosa sí te voy a decir, nunca voy a predicar, porque el que Dios llamó eres tú, así es que nunca lo voy a hacer. Le dije, está bien. Dije, yo no soy el que le voy a decir que va a predicar, es Dios. Y pues mira, aquí está, ¿verdad? Dios es bueno, ¿no? Y cuando Él trae un plan, así nosotros nos resistamos, Él lo va a hacer, definitivamente. Él tiene planes y estamos tan impuestos a el ciclo de vida natural, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos preparamos, luchamos por lo que estamos buscando y sin embargo Jesús viene al mundo y cambia el orden. Dentro de ese plan natural, Él incluye un plan dentro de ese plan y te dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hay un reino que solamente se puede ver naciendo de nuevo. Hay un reino que tú no lo vas a poder distinguir a menos que no nazcas completamente de nuevo, ¿sí? Hubo hombres que vivieron esa transformación, mujeres que hemos vivido y yo soy un testimonio fiel de eso. A mis 16 años tuve una experiencia con Dios que marcó un rumbo total. Nací de nuevo, empecé a ver la vida de otra manera, empecé a ver cómo lo que Dios quería para mi vida. Y cuando yo veo la vida de Samuel, dice que Ana sino le dijo a su marido, 1 Samuel 1:22, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Sí? Una mujer que tenía un deseo, ¿sí? que ella anhelaba ver un milagro, y cuando Dios le da ese milagro que era su hijo, le dice, voy a esperar un tiempo hasta que sea destetado. Y yo creo que Dios quiere que la iglesia regularmente, pues nuestro ciclo normal es que tomamos de la leche espiritual, estamos alimentándonos, pero Dios te dice, es un tiempo donde yo te voy a destetar y te quiero llevar a otra parte, ¿sí? Y dice que como creyentes tal vez estamos impuestos a esa leche y Dios nos empieza a empujar, nos empieza a ayudarnos a crecer y comenzamos en un tiempo donde comenzamos a ver la vida de diferente manera. Cuando me hablan de Cristo y tengo mi experiencia con Dios, vengo a nacer de nuevo en el Señor, y poco tiempo después en la escuela, una pregunta que yo tenía dije, bueno, ¿y cómo se empieza en tu camino? ¿Cómo se empieza?
se siente muy bien, siento paz, pero ahora ¿qué más tengo que hacer? Y llegando a la escuela por la mañana, en el camino cuando yo iba preguntándome eso, llego a la escuela y empiezan a repartir Biblias allá afuera de la escuela. Y yo dije, wow, creo que aquí voy a empezar. Y agarro la Biblia y empiezo a palparla, empiezo a saborear la palabra, me empiezo a enamorar de la palabra, ¿sí? Y allí es donde yo comienzo a dedicar mi corazón y mi vida delante de Él. Cada área que Él te pide, dice la Biblia en 1 Samuel 1:28, hablando Ana, dice, yo pues lo dedico ahora a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y él adoró allí a Jehová. Siendo llevado con Elí, ¿sí? No le dijo, bueno, lo voy a llevar con Elí y ahí se va a quedar y va a aprender, ¿sí? Él tenía un mentor, se puede llamar, un líder, un pastor. Tal vez tú caminas con alguien, pero Dios te dice, te voy a llevar delante de Jehová. Te voy a llevar delante de mí para que me conozcas. Te voy a llevar delante de mí para que empieces a experimentar mi poder, mi gloria. Ya no será solamente porque lo oíste, va a ser porque lo vivas, ¿sí? Y hay muchas cosas que a veces nos bloquean para poder oír la voz de Dios, muchas cosas que están estorbándonos. La Biblia dice que Samuel estaba ante la presencia de Jehová continuamente. Y siempre que tú estés pegado a la fuente de la palabra, siempre que estés pegado a la fuente de la oración, va a haber un momento donde tú vas a sentir un brinco, que hay algo que está sucediendo en tu corazón y que ya no vas a ser el mismo, ¿sí? Sin embargo, en esa transición, tal vez muchos de nosotros hay algo que estorba. Tú tal vez te has preguntado, ¿por qué yo no puedo ver lo que es el reino de Dios? ¿Por qué yo no puedo ver ni escuchar a Dios? Hay mucha gente que tiene esas voces. Y quiero mencionarles Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Si me pueden ahí acompañar, déjenme nada más lo tengo conmigo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Me resultó muy curioso que empieza con esa frase. Yo soy el principio de la creación. Soy el que inicio contigo y el que voy a terminar. Como diciéndome, dame tu confianza porque yo soy el que puedo comenzar algo nuevo, ¿sí? Soy testigo fiel y verdadero de que ni una de sus promesas faltará en cada día del año. Afuera puedes escuchar muchas voces, que están sucediendo cosas, que el gobierno, que hay muchas voces, pero te dice el Señor, yo soy un testigo fiel y verdadero. Soy rey sobre las edades, sobre los años, ¿sí? Soy el amén. En pocas palabras, así va a ser lo que yo digo. Así va a ser mi plan sobre ti. Es un amén sobre tus planes, es un amén sobre tu vida, es un amén sobre tus circunstancias que pareces que dices, es que no sé por dónde va a venir. Y el Señor te dice, yo soy el amén sobre ti. Cuando hay un plan, yo lo llevo a cabo. Pero tienes que ver el reino de Dios. Tus ojos tienen que estar abiertos al reino de Dios. Empieza el mensaje un poco fuerte, pero ahorita lo vamos a ir entendiendo. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. La Odisea era una ciudad muy, muy próspera. No sé qué ciudad se les puede imaginar que sea próspera aquí en este país, o tal vez en otro lugar. Imagínate tal vez un Dubái o diferentes lugares, ¿no? Que nosotros, bueno, esa era
era la Odisea. La Odisea era muy rica. Sin embargo, tenían un problema, la carencia de agua. Y mi esposa me compartía que lo habían visto en una reunión de mujeres sobre esta iglesia. Yo días pasados estaba leyendo sobre las iglesias y las estaba estudiando. Y la Odisea tenía el problema de agua. No tenían agua ellos propia. Y lo que había era un acueducto donde transportaban de dos ciudades el agua. El agua llegaba de las montañas donde había nieve, entonces llegaba el agua muy fría. Y el otro lugar era de una ciudad donde habría, ¿cómo se les llama? Manantiales de agua caliente. No tengo la palabra en este momento, ¿sí? Manantiales de agua caliente. Entonces en el acueducto se unían las dos. Y en lo que viajaba hasta la parte de la Odisea, el agua llegaba tibia. Yo no sé si has tomado, hay veces que, les voy a ser bien sincero, hay unas ocasiones donde se me olvida traer agua y está el calor bien fuerte y estoy en plena carretera y traigo ahí una botellita. Entonces, pues el clima ahí no está totalmente caliente, pero nada está fresca. Y cuando la tomo como que, pero mi sed es tan grande que no me importa, ¿verdad? Pero cuando la tomas dices, oh, y Dios le está diciendo a la Odisea, así eres tú. No eres agua fría que refresca al corazón de la gente, pero tampoco eres un agua caliente. Ayer nos estábamos tomando un caldito, comiendo un caldito calientito, bien rico, ¿sí? Y cuando lo sentía en mi garganta, sentía en el cuerpo, ¿no les pasa a ustedes que lo disfrutan? Bien sabroso, ¿verdad? ¿Sí? Y te lo comía. Bueno, y Dios le dice, no eres caliente, no traes sanidad, pero tampoco traes frescura al corazón, a ese corazón atribulado. Esa eres tú, la Odisea. Estás en medio, estás indiferente al mover, estás indiferente a lo que está sucediendo, estás allí, pero no estás activa, no estás proactivo, ¿sí? Quiero más de ti. Te tengo que hacer ver esta situación en tu vida porque no te estás dando cuenta. ¿Por qué? Porque la Odisea decía algo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muy, muy similar a nuestros días, ¿verdad? No nos hace falta nada, tenemos todo. Y eso a veces nos hace insensibles, a veces nos hace indiferentes. No tenemos la dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos suplidas nuestras necesidades. Y Dios te dice, hey, tú dices que tienes todo, tú me dices que no te falta nada, has dejado de depender de mí. Porque no les está hablando a gente que no era cristiana, le está hablando a gente que ya conocía a Dios, ¿sí? Y le dice, eres indiferente a mí. Dice, yo te voy a decir algo, le dice, ¿no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda? 5 cosas que te dice. Desventurado, no hay una satisfacción total, no te sientes lleno, ¿sí? Hay una miseria. Tú puedes decirme que tienes todo, pero estás en necesidad, no puedes ver lo eterno, no puedes ver el reino de Dios, estás ciego, estás pobre de las promesas y los recursos que Dios te quiere dar. Tú dices, ¿cómo puedo llegar a crecer en Dios? Y el Señor dice a la Odisea, estás pobre, necesitas enriquecerte en Dios, necesitas enriquecerte en sus promesas. La Biblia contiene más de 3,000 promesas, ¿sabías? Contiene promesas y tú las puedes tomar. Tal vez tú dices, mi familia está desquebrajada
Y el Señor tiene promesa para ello. El Señor dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú puedes decir, estoy enfermo, y el Señor dice, sobre mí, y orarán, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Hay promesas que tú tienes y el Señor dice, si no las tomas, esto significa que estás empobrecido. Tienes una herencia que nunca la has usado, tienes una herencia que ahí está guardada. Sí, yo no sé quién en su sano juicio va a tener una herencia guardada sin hacer uso de ella. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios le está diciendo a la Odisea, estás en esta condición, tienes todo, pero lo mío no lo tienes, porque hay algo que está bloqueando tu corazón. Quiero que lo veamos más adelante. En el versículo 20 dice, porque yo estoy a la puerta y te llamo. Estoy en la puerta y te llamo. Y regularmente lo usamos para gente que no es creyente, pero aquí le está hablando a la iglesia. Le dice, la puerta de tu corazón hay algo que le está bloqueando. Mis hijos a veces pues están jugando y dejan juguetes por todas partes, y da la casualidad que eso sucede. No sé por qué tienen una puntería que cuando vengo cargando con el mandado, ¿sí? Y abro la puerta y no se abre. Y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué cuando estoy cargado me hacen esto? Y estoy tratando de abrir y no se abre, y no se abre, ¿sí? Y es tan desesperante porque no puedo entrar. Bueno, así está tu corazón o nuestro corazón muchas veces. El corazón, Dios quiere entrar, el Señor quiere hablar a tu vida, te quiere dar promesas a tu corazón y te dice, yo estoy a la puerta y te quiero llamar. Te estoy llamando. Abre la puerta. Mi propósito no es solamente darte el boleto para el cielo, para que tú te vayas directo al cielo. El propósito de todo esto es que quiero ser tu amigo. Quiero que me conozcas, quiero tener una relación contigo, ¿sí? Y te dice, y te voy a dar un consejo. Ahora, le dice a la Odisea, compra oro refinado, ¿sí? Quiero que tú empieces a tomar ese oro. Y dice, en una parte en el libro de Job, hablando de ese oro, le dice Job 28:2, vamos a verlo. Déjenme. 28:2. Perdón, está equivocado. 12, perdón. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El versículo 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría es más precioso que el oro, que las piedras preciosas, que la plata, ¿sí? Y Dios te está diciendo aquí, compra de mí, adquiere de mí esto. Tienes todo, pero te falta esto, te falta mi sabiduría, mi presencia, te falta conocerme a mí. Y te dice, hey, quiero que adquieras esto. En Deuteronomio 8:14 les daba un consejo al pueblo de Israel, porque les dice, cuando te enriquezcas,
cuando tengas todo lo que has pensado, no te olvides de mí. Cuando ya hayas logrado todos tus sueños materiales, no te olvides de mí. ¿Qué prueba tan complicada cuando tienes todo y tu corazón está en una línea tan delgada que puede apartarse? Por eso Job, si tú lees el inicio de Job, Job era el hombre más rico. Y una cosa, yo pienso esto, no fue probado en la enfermedad, no fue probado perdiéndolo todo. Yo más bien pienso, fue probado desde antes, cuando él era el hombre más rico sobre la tierra. Dice que su fama era tal cual, que iba por la plaza y todos se paraban a saludarlo. Ese era Job. Pero sin embargo la Biblia sí dice que todos los días ofrecía sacrificio delante de Dios, porque su corazón no quería apartarse de Él. Estaba siendo probado continuamente en el trabajo, en las actividades, en los afanes, en situaciones de problemas. Hay muchas cosas que nos pueden probar. Pero te está diciendo en esta parte, compra de mí ese oro que no te aparte. Necesitas esa sabiduría que no te aleje. ¿Sí? Tú puedes planear, como jóvenes, como adultos, podemos planear nuestra vida, pero Dios te está invitando a que adquieras de Él lo más preciado. ¿Sí? Vamos a más adelante, ya se me está terminando el tiempo. Y quiero resumir con esto. Hay un lenguaje que Dios quiere transformar. Así como Dios le hizo ver a la Odisea esa forma de hablar. Tú dices, yo tengo todo y no me hace falta nada. Tal vez Dios quiere cambiar nuestra forma de lenguaje. Un lenguaje de reino. Un lenguaje que se conecte con Él. Muchos en este año Dios los quiere llevar a otra plataforma, y tal vez tú te sientes incapaz y dices, no, yo no, es que yo no sé, yo no salgo de este versículo, y Dios te dice, no, todo empieza en un pensamiento. A Samuel, con Samuel empezó a tratar de distinguir las voces, ¿verdad? Oía y él pensaba que le hablaba Elí. Ya iba con Elí y regresaba y decía, pues no era Elí. Porque empiezas a distinguir ciertas voces que tú puedes pensar que es tu líder, tú puedes pensar que eres tú mismo, y Dios te dice, no, te estoy empezando a enseñar que yo quiero hablar contigo directamente. Te estoy empezando a enseñar que yo te quiero dar promesas para tu casa a ti directamente, que no las conozcas. ¿Se acuerdan la semana pasada que el pastor nos enseñaba y nos decía, escoge tus piedras, toma tus propias piedras, tus propias historias del mover de Dios? Y yo creo que Dios nos está empujando a que tú empieces a distinguir voces. La voz de Dios sobre tu vida, la voz de Dios que empieza a cambiar tu lenguaje. No es por mis fuerzas, es por su Santo Espíritu. No es por mí. Josué, Jeremías, Samuel, ¿sí? Todos los hombres de Dios que tú lees en la Biblia no comenzaron ya escuchando a Dios. Comenzaron aprendiendo a distinguir su voz. Y Dios le decía, necesitas que tu corazón esté abierto para que me escuches, para que no seas indiferente, para que empieces a oírme a mí. Esas palabras deben de resonar. Esas palabras deben de estarte marcando tu corazón. Hay muchos que no sirven a Dios porque piensan que no pueden, que tal vez no tenemos tiempo. Dios quiere preparar a la iglesia este año. Dios quiere que nos multipliquemos desde los más grandes hasta los más pequeños. Dios quiere hablarte. Sí. Y todavía se resuenan, con esto termino,
esas palabras que Dios le dijo a Josué. Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Esa palabra me la dije yo ayer. Como estuve con tus pastores, yo también estoy contigo. Como estuve con Moisés, yo estoy contigo. No pienses que estás solo. No pienses que tú no puedes avanzar. No pienses que es que ¿para qué? Como estuve con Moisés, yo estoy contigo. Solamente tienes que aprender a distinguir su voz. Samuel dijo: heme aquí. Heme aquí. Fue el consejo de Elí: cuando te hable, dile: aquí está mi corazón. Ahorita cantábamos: construiré mi vida en tu amor. ¿Han visto esos novios que cuando se hacen novios, ella y él se olvidan de todo el mundo? ¿No les pasó eso? A mí no crean que no para nada. Yo les decía: no. Se olvidan de todo el mundo y nada más son ellos. Anoche platicábamos, Mimi y yo, de eso, ¿verdad? Y donde el novio vaya, ella va. Y si ella quiere ir a un lado, pues yo voy contigo. Así es el novio contigo. Hay uno mayor que quiere amarte, que no te va a fallar, como tal vez te ha fallado tu pareja, tu familia. El novio te dice: quiero que me acompañes a mi intimidad. Quiero que camines conmigo, porque como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Estoy contigo en este año. Jóvenes, es más, yo quiero que repitan conmigo. Pónganse de pie, muchachos. Pónganse, jóvenes todos, adolescentes, jóvenes. Vamos, pónganse de pie. Adolescentes, pónganse de pie, jóvenes. Y quiero que digan conmigo estas palabras. Quiero que la digan en voz alta. Como estuve con Moisés, Él estará conmigo. 1, 2, 3. Como estuve con Moisés, Él estará conmigo. Ahora todas las mamás, pónganse de pie. Y quiero que digas estas mismas palabras. Como estuvo con Moisés, Él estará conmigo. 1, 2, 3. Como estuve con Moisés, Él estará conmigo. Hombres, pónganse de pie. Quédense todos de pie los que ya se pararon. Y hombres, quiero que repitamos estas palabras. Como estuve con Moisés, Él estará conmigo. Porque todos vivimos en una etapa tal vez complicada. Todos estamos peleando diariamente con nuestras limitantes. Todo empieza en una voz que te dice: nunca podrás. Y el Señor te dice: soy tu amado. Quiero que camines conmigo. Ya no camines sola. Soy tu amado. Iglesia, no camines sola. Tal vez si me hubieran preguntado antier, ¿quieres compartir? Cuando me preguntó Toño, ay, mi mente no está nada conectada, estoy lleno de trabajo, estoy tan afanado. Y nada más se me vino esta palabra: como estoy con ellos, yo también estoy contigo. Compra oro, compra lo valioso,
y ábrele la puerta del corazón y dile: mi corazón te necesita. Lo he bloqueado. Tal vez lo tengo cerrado y no he escuchado tu voz últimamente. Jóvenes, tal vez ustedes han escuchado milagros, han escuchado historias, pero Dios te dice: si no naces de nuevo, si tu corazón no se abre a mí, no me vas a poder mirar. Y hoy Dios le pasa este mensaje a la siguiente generación y te dice: quiero estar contigo, te quiero usar, te quiero hablar. Yo quiero que oremos ahí, y como iglesia, tú que estás ahí en Facebook, a cada familia que está ahí, ¿por qué no le dices y repites estas palabras? Dios está conmigo. Si yo le pusiera un nombre a este mensaje, te diría: Él lo hace otra vez. Pero no lo hace con uno, lo hace con toda amistad, McAllen. Él lo hará otra vez. El Señor te dice: Él lo hará otra vez. Los milagros que hubo en otras familias, en otras personas, Él las hará conmigo también. Padre, pero hoy como iglesia te ofrecemos este corazón, te ofrecemos nuestra vida. Enséñanos a distinguir tu voz. Enséñanos a distinguir, Señor, todo lo que ha cerrado mi corazón a tu presencia, a tu palabra. Te pido, Señor, hoy, y humillamos nuestras vidas delante de ti. Señor, hazlo una vez más. Abro la puerta de este corazón y esos afanes, Señor, te los entrego a ti. Esas luchas te las entrego a ti. Esas pruebas te las doy, Señor, porque hoy decido darte todo. Decido darte mi matrimonio. Decido darte mi vida. Pero déjame escucharte a ti. Y el Señor te dice: lo que no pudiste hacer en muchos años, si me entregas tu casa, si me entregas tus finanzas, si me entregas tu corazón, tus hijos, yo lo haré otra vez. Solamente clama a su Espíritu Santo que Él te guíe, que Él te llene, porque Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Espíritu Santo, ven y obra y cimenta esta palabra en nuestros corazones para este año. Que los dones y talentos se desarrollen en cada gente. Aquellos que se sientan limitados, arranca la culpa, arranca la inseguridad, porque tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.